El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Vivir la fe en Jesucristo ha significado históricamente un enorme desafío para muchas generaciones de creyentes. Los obstáculos y las fuerzas contrarias que se han levantado frente al testimonio de miles de creyentes son incontables. Y las personas que han querido ser fieles a su fe en Jesucristo han sabido que el precio es alto. En la clase de hoy veremos cómo en el libro de los Hechos nos presenta la vida de Esteban, el cual fue acusado y llevado frente a las autoridades religiosas judías de manera injusta. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente, evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección número 4 titulada Vivir en la Fe. Y estaremos trabajando el libro de los Hechos, el capítulo número 6, los versículos del 7 al 15. Y el texto áureo para este día se encuentra en el capítulo 6 del libro de los Hechos, los versículos 9 al 10. Y lee de la siguiente manera. Entonces algunos de la sinagoga llamada de los Libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y en el día de hoy queremos cumplir con los siguientes objetivos. El número 1, considerar cuáles son los efectos que puede producir sobre otras personas y grupos la experiencia de vivir en la fe como testimonio de nuestra fidelidad a Jesucristo. Número 2, reflexionar sobre las consecuencias adversas que puede tener sobre personas y grupos el hecho de manipular y tergiversar la verdad sobre su testimonio de vida. Y número 3, examinar cómo personas y comunidades desinformadas y manipuladas pueden desarrollar actitudes de intolerancia religiosa que redunden en amenazas reales a los creyentes en Jesucristo e incluso a otras espiritualidades. Y el vocabulario en este día es el siguiente. Cuando hablamos de concilio, esa designación en el pasaje bíblico del libro de los Hechos se refiere al Sanedrín, que era el tribunal supremo de los judíos y estaba compuesto por los sacerdotes activos y retirados, los ancianos y los maestros de la ley. Tenía un total de 71 miembros y su presidente era el sumo sacerdote. Cuando hablamos de sinagoga, estamos hablando de la institución que sustituyó al templo durante el exilio babilónico cuando se perdió el lugar donde ofrecer sacrificios. Y la sinagoga continuó existiendo luego del regreso del cautiverio y se convirtió en el lugar donde los maestros de la ley ofrecían sus enseñanzas. Cuando hablamos de blasfemia, es una palabra o un juicio que se emite con injuria contra Dios y todo lo sagrado. Es la difamación del honor de Dios y de los lugares donde se reverencia su nombre. Y les invito a que puedan buscar sus Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 6, los versículos 7 al 15, y estaremos dando lectura a la versión que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Así que les invito a que tengan esta oportunidad y leamos la palabra del Señor. Y leemos la misma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga llamaba de los Libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia se levantaron para discutir con Esteban,
pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que los habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras en contra de este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y damos gracias al Señor por esta palabra y le pedimos que la misma sea ministrada en nuestros corazones en este día. Oramos. Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, Señor, que de manera hermosa te manifiestes a través de esta palabra que será transmitida a través de estos medios. Bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que nos escuchan a través de estos medios, para que esa semilla se sembre en sus corazones y que de igual manera la misma pueda dar un fruto hermoso. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos nuevamente en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es uno de esos libros preferidos que tengo. De hecho, el libro de los Hechos es parte del libro de Lucas. Así que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es un solo libro que se divide en dos partes. Y eso lo podemos saber porque en el capítulo 1 del libro de Hechos y en el capítulo 1 del libro de Lucas va a ver que el libro está dirigido a una persona que se llama Teófilo. Y en el Evangelio de Lucas nos habla acerca de lo que es el testimonio de la vida de Jesús y trata, ¿verdad? Sobre esa narrativa de Jesús desde que nace hasta su ascensión a los cielos luego del sacrificio. Y en el libro de los Hechos, entonces, si se fijan en el capítulo número 1, se va a dar cuenta que sigue el escritor de Lucas en el libro de los Hechos, hablando entonces de cómo el Espíritu Santo empoderó a ese grupo de discípulos que se quedaron allí en Jerusalén y comienza a narrar entonces la historia del libro del Hecho de los Apóstoles, de cómo entonces el Señor fue trabajando a través de su Espíritu en los apóstoles. Y obviamente hace unos énfasis en la vida del apóstol Pedro inicialmente, pero también en la vida del apóstol Pablo. Pero vayamos al personaje principal de esta clase, que es Esteban. Y Esteban era uno de los diáconos que fueron elegidos en el momento en que había un grupo de viudas que estaba siendo desatendidas y le llega estas quejas a los discípulos de Jesucristo, y estos entienden que lo ideal es que se pueda escoger un grupo de hombres para que pueda servir y asegurarse que se distribuya de manera justa tanto en las viudas judías como en las viudas que eran de origen gentil. Y esto llevó, ¿verdad?, a que se escogieran a hombres de testimonio, hombres del Señor, y dentro de ese grupo está Esteban. También se habla acerca de otros más, y de hecho Felipe es otro que se habla dentro del libro de los Hechos cuando nos narran la historia de Felipe y el etíope. Así que es solamente Felipe y Esteban los que vemos presentes más adelante con sus historias. Y en este caso, pues vamos a la historia, ¿verdad?, de Esteban y qué era lo que estaba sucediendo allí. El texto nos dice que la palabra del Señor estaba creciendo y mucha gente estaban siendo convertidos al cristianismo. Se estaban convirtiendo en discípulos. Se estaba multiplicando la cantidad de discípulos grandemente en Jerusalén. Y de igual manera también había muchos de los sacerdotes que estaban obedeciendo a la fe cristiana. Y entonces vemos que en ese momento que está ocurriendo esto, está habiendo un mover del
espíritu hermoso. De hecho, en el capítulo 1, verso 8, nos habla acerca de esto y quisiera poder compartírselo. Permítame aquí buscarlo en la palabra, el capítulo 1, el versículo 8 del libro de los Hechos, que es un texto muy conocido por nosotros que nos habla acerca de los mismos. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me encanta mucho esto porque vemos que entonces Esteban, lleno de la gracia y del poder del Señor, está haciendo grandes prodigios y está haciendo grandes señales. Y mis amados hermanos, qué hermoso es saber esto, porque el Espíritu Santo no solamente capacitó a Esteban para ser un gran diácono, para ser un gran servidor, para servir excelentemente bien en las mesas, ¿verdad? Porque era una tarea muy digna dentro de la comunidad de los creyentes, sino también para mostrar ese alcance del poder que se le había conferido como esa experiencia carismática con el Espíritu. Así que vemos que este hombre proclamaba con denuedo la palabra y habían prodigios y señales los cuales este hombre hacía. Así que este hombre es un hombre de testimonio. Y me encanta mucho esto porque a veces pensamos, mis amados hermanos, que ciertas tareas son más importantes que las otras y la realidad es que no es así. El Espíritu Santo del Señor nos capacita a cada uno de nosotros. Mire este hombre, Esteban, era un diácono, su función era servir en las mesas, pero además de servir, compartía la palabra del Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros, aquellos que me están escuchando, mis amados hermanos, no necesitamos ser predicadores o pastores o pastoras o maestros o maestras para compartir la palabra del Señor. Nosotros creemos en ese sacerdocio universal del creyente. Cada uno de nosotros podemos compartir la palabra del Señor. Miren, compartir el Evangelio no es otra cosa que compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Que compartamos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, la transformación que el Señor Jesús, mire, ha obrado en nosotros. Y cuando proclamamos lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que sigue haciendo, mis amados hermanos, sazonado con el poder del Espíritu Santo, lleva a los pies del Maestro a cada persona que nos escucha. Porque le toca al Espíritu Santo del Señor obrar en la vida de cada creyente. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? ¿Verdad? Era que lo que estaba sucediendo en su predicación, había un grupo de hombres que participaban de la sinagoga llamada la sinagoga de los libertos. Eran de Cirene, Alejandría, Sicilia y de Asia. Y se levantaron estas personas para discutir con Esteban. Y cuando hacemos mención de los libertos, ¿verdad? Ciertamente estamos haciendo una referencia de unos judíos descendientes que habían sido cautivos en el año 63 a.C. y que luego fueron liberados en Roma. Así que estamos hablando de una segunda y tercera generación de judíos que nacieron fuera de Jerusalén. No es otra cosa. ¿Y qué sucede? Pues este hombre, Esteban, cuando proclamaba el Evangelio, hablaba acerca de Jesús y posiblemente mencionaba acerca de lo que decía Jesús, de que el templo sería destruido y al tercer día sería levantado, obviamente haciendo referencia a su resurrección y haciendo referencia al asunto, ¿verdad?, de la ley, que él estaba reinterpretando. Y estos hermanos no veían esto con mucho agrado porque, y aquí quiero traerle una nota de el doctor Justo González en uno de sus comentarios al libro de los Hechos, que es muy bueno y se los recomiendo para que lo puedan comprar. Y me encanta mucho lo que dice Justo González porque él menciona que al ser ellos descendientes de judíos, ellos algunos se consideraban ciudadanos judíos de segunda categoría. Se sentían inferiores, vamos a decirlo así.
simplemente porque no nacieron en Jerusalén, como que no tenían ese poder, ese pushing, ¿verdad? De aquel que nació en Jerusalén, aquel sacerdote que nació en Jerusalén, que estaba en el templo o ha visitado el templo. O sea, tiene como un standing mucho más que ellos, que mira, no naciste en Jerusalén, eres hijo quizá de una segunda o tercera generación que nació, pero tú naciste allá en Alejandría posiblemente, o naciste en Asia, pero tú pues quizá no tienes ni la oportunidad de visitar las veces que yo he visitado el templo. Así que se sentían como que en cierta manera inferiores. Y obviamente pienso que también eran muy celosos, porque si de por sí se sentían inferiores, el que alguien como Esteban comenzara a atentar en contra de lo que eran, ¿verdad?, esos fundamentos de la religión judía, que era el templo, que si la ley, que si Moisés, pues esto traía mucho choque. Y yo creo que eso fue, ¿verdad?, lo que comenzó a molestar a este grupo de hombres, y comenzaron entonces a maquinar qué iban a hacer con Esteban. Y entonces vemos que comienza el texto a decirnos que comenzaron a sobornar a algunas personas para que mintieran y le fabricaran un caso a Esteban. Fíjense, puede haber una relación o una similitud, mejor dicho, una similitud con lo que pasó con Jesús, que fue más o menos lo mismo. Así que tanto el caso de Jesús como el de Esteban, a falta obviamente de razones que pudieran prevalecer, ¿verdad?, frente a la autenticidad, pues recurrieron al soborno y a la creación, ¿verdad?, de estas mentiras que fundamentaron las acusaciones, porque los llevaron frente a este tribunal, ¿verdad?, el Sanedrín, y obviamente comenzaron a testificar en contra. Y el verso 13 y 14 nos dice que estos hombres que maquinaron en contra de Esteban pusieron testigos falsos. Y comenzaron a decir, mira, este hombre no deja de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo, contra la ley, contra lo que hemos oído. Miren, acerca de Moisés. Y vemos entonces que en medio de esa dinámica que obviamente levantan falso testimonio, comenzó la gente ¿cómo se dice? Comenzó la gente a sentir odio, ¿verdad?, o desprecio hacia Esteban ante estas falsas acusaciones. Y comenzaron a levantar al pueblo. Y comenzaron a levantar al pueblo con estas falsas acusaciones, y comenzaron a levantar ese sentimiento en contra de Esteban. Y la realidad es que todos conocemos, ¿verdad?, el final de esta historia, y es que Esteban murió apedreado por una gran multitud que reaccionó en base a una mentira. Reaccionó por los impulsos, sin fundamento, sin investigar. Reaccionaron en base a mentiras. Y eso, mis queridos hermanos, es algo que tenemos que tener mucho cuidado como cristianos y cristianas, porque en ocasiones a veces estamos reaccionando a cosas que son mentiras y nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Y en ocasiones, cuando se atenta en contra, o cuando pensamos que se está atentando en contra de lo que son nuestros fundamentos, nos ponemos, miren, bien así pendientes, y cualquier cosa que suceda lo vamos a malinterpretar, y no nos damos el tiempo para sentarnos a escuchar y analizar y tomar el tiempo para entender que necesitamos escuchar a las personas, pensar lo que está sucediendo, porque posiblemente lo que dicen en nada atenta con lo que nosotros creemos. Y quizás tenemos algunas diferencias de criterio que en nada atentan contra los fundamentos de lo que creemos, que afirmamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que no hay intermediario. Esas cosas que son fundamentales, que no las negociamos. Pero en ocasiones nos fijamos en detalles que, miren, la realidad que ni salvan. Que si tenemos que celebrar el culto a las 8 de la mañana, los domingos,
No, hay que hacerlo a las 12 o a las 10. Entonces nos enfocamos más en la metodología, que a eso yo le llamo quizá en cierta manera el tradicionalismo, ¿verdad? Lo que siempre hacemos. Y nos olvidamos que estamos posiblemente en ocasiones peleando por cosas que no son fundamentos. Y me encanta mucho esto de la historia de Esteban, porque fíjense, a pesar de lo que ocurrió con este hombre, Dios dio testimonio que estaba con él. Dice el texto que cuando la gente comenzó, en el verso 15, que cuando la gente empezó a verlo y lo miraron a los ojos, vieron que su rostro resplandecía. La apariencia del rostro de Esteban era como la de un ángel. Miren, mis amados hermanos, esto hace una clara referencia allá en el Antiguo Testamento cuando Moisés bajaba de hablar con Dios. Había un brillo. Y ese es el brillo del poder del Espíritu Santo. Hay 3 puntos que quiero destacar como parte de lo que es la aplicación. Lo primero es que si se fijan, este asunto de asumir actitudes prejuiciadas en base a unos celos religiosos, ¿verdad?, llevó a este hombre a la muerte. Fíjense que quienes acusaron a Esteban son gente de fe, de una fe religiosa. Sin embargo, eran personas celosos con la ortodoxia del judaísmo. Y la realidad fue que esa intolerancia, ese fanatismo de ellos, mira, alimentó ese coraje, ¿verdad?, esas acciones irracionales. Porque miren, atentaron contra la vida de un hombre y lo mataron. Y entonces yo pienso que eso es algo que nosotros tenemos que pensar hoy en día como iglesia. Tenemos que estar muy pendientes a que no estemos actuando en base a prejuicios, porque eso nos puede llevar a tomar muy malas decisiones. En este caso de la historia, llevó a la muerte a una persona. ¿Ustedes no se han puesto a pensar que en ocasiones nuestros prejuicios pueden llevar a hombres y mujeres que nos están visitando, a jóvenes, niños, adolescentes en nuestras iglesias, a alejarnos del Señor, a alejarlos a ellos de una experiencia con el Salvador, porque quizá tenemos prejuicios? Porque quizá entró con una gorra al templo un joven, o quizá entró con unos pantalones rotos porque esa es la moda, y nuestro prejuicio, porque queremos guardar, ¿verdad?, una ortodoxia que es una ortodoxia falsa, porque cuando usted escucha el testimonio de Jesús, en nada nos estamos pareciendo a él. Y entonces a veces tomamos actitudes prejuiciosas y lo que estamos haciendo es alejando a las personas de tener un encuentro con el Maestro. Y yo creo, mis hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces llegan personas heridas a nuestras congregaciones, maltratadas de la vida, y llegan tal y como están. Y si ese que llega con los pantalones rotos, con los cortos, en chancleta, con tenis, como llegue, ¿quiénes somos nosotros para interponernos a que tenga un encuentro con el Cristo resucitado? Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, que esto fue lo que pasó con Esteban. En segundo lugar, pienso que cuando nos dejamos llevar por mentiras, la mentira tiene un poder destructor. Y más cuando es mezclado con la lengua, que eso, mis amados hermanos, destruye de manera inmensa. Y creo que nosotros tenemos que aprender a identificar cuáles son aquellas cosas que realmente son mentiras, porque el Señor nos ha dado capacidad de discernir. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque en ocasiones hay personas que por prevalecer mienten, le faltan a la verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque en ocasiones, cuando una mentira se repite de manera constante, la gente a veces llega a aceptarla como si fuera verdad. Que tengamos cuidado, que no estemos repitiendo constantemente una mentira y después entendamos que es verdad y no sea así. Le voy a dar un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Y no quiero que se sienta mal para esto, pero tú sabes que en ocasiones la gente dice, no, cuando Pablo tuvo el encuentro allá con Jesús, dice que hubo una gran luz que lo hizo caer del caballo. Mis hermanos, usted sabe que Pablo no cayó de ningún caballo. Busque bien esa porción del libro de los Hechos
y va a encontrarse que en ninguna parte del testimonio de la Biblia, del libro de Hechos, dice que Pablo cayó de un caballo. Y es que cuando repetimos mucho algo, lo damos por cierto. Le voy a dar esa asignación para que se sorprenda, ¿verdad? Y por eso que tenemos que tener, ¿verdad? Mucho cuidado cuando hablamos, ¿verdad? De algo sin tener la conciencia y la certeza de que algo sea cierto. Y le doy ese ejemplo sencillo, ¿verdad? Que es algo sencillo y bobo, vamos a decirlo así, para que sepan, ¿verdad? Que cuando repetimos mucho algo, a veces lo hacemos como verdad y la realidad es que en ocasiones no lo es. Y como tercer punto, para finalizar, pienso que es importante que entendamos que hoy en día es más que importante que nosotros seamos responsables con lo que comunicamos, porque a veces hay personas que actúan en base a la desinformación. Y entonces se dejan mover por la propaganda, por lo que dicen las redes sociales, por lo que dice o lo otro. Y a veces, mis queridos hermanos, están desinformados realmente y actúan en base a la desinformación. Yo creo que la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, se distingue mucho porque somos una iglesia que tenemos criterio propio. Yo creo que eso es algo que tenemos que seguir recalcando en nuestras congregaciones, que podamos tener nuestro propio criterio, que analicemos, que escuchemos las partes, que busquemos la verdad para que podamos seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo con nuestra vida de testimonio. Mis queridos hermanos, en este día me gustaría culminar con una oración, pidiéndole al Señor que nos ayude en medio de todos estos procesos de vida y que no caigamos en los mismos errores de estas personas que atentaron contra la vida de Esteban, pero de igual manera que seamos como Esteban, que nos atrevamos a compartir la palabra con denuedo y que el Espíritu Santo nos siga llenando de su poder para seguir compartiendo la palabra del Señor. Amén. Oremos al Señor. Señor y Dios de toda gracia, concédenos la convicción y la fortaleza necesaria para poder enfrentar los desafíos que se presentan como un cuestionamiento y amenaza a nuestra fe en Jesucristo. Permite que la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas nos potencie de tal forma que podamos vivir nuestra fe en las dimensiones de fidelidad que tú esperas de nosotros y nosotras. Te lo pedimos por los méritos de Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos así poder estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.